1:00 p.m, 22 minutos. Comenzamos a esta hora esa transmisión especial en Blue de la expectativa que hay de la lectura del fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue hallado responsable de 2 delitos, soborno en actuación penal y fraude procesal, y fue absuelto de uno más, el delito de soborno simple, relacionados con un larguísimo episodio que ya les vamos a intentar resumir. Son más de 13 años ante la justicia, que comenzó con una denuncia del senador Uribe, en ese momento senador de la República, en contra del también parlamentario Iván Cepeda. El motivo de todo esto tiene que ver con un trasfondo que no toca esta sentencia, o al menos sobre eso no se ocupa el fallo, y es la presunta vinculación del expresidente Álvaro Uribe y de su hermano Santiago con la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, según los testigos, en la hacienda Guacharacas de su propiedad. Hay un punto muy importante, ya voy al complejo judicial de Palo Quemado con Juan Esteban Quintero para recordar lo que pasó en la audiencia del lunes pasado con la jueza Sandra Heredia. Ya voy con Sergio Barbosa, que está en el exterior de ese sitio con centenares de periodistas de todo el mundo y con defensores y detractores del expresidente Uribe que se están manifestando, que esperan manifestarse por ahora en absoluta tranquilidad. Pero antes de el contexto, con la doctora Diana Muñoz, que nos acompaña en esta transmisión especial, un detalle importante. En la página 1110 de la sentencia, tiene 1114 páginas el documento en el que es condenado el expresidente Álvaro Uribe a la pena de 12 años de cárcel. Explica la jueza Sandra Heredia por qué decide, y este va a ser el eje de la controversia, vamos a hablar con abogados expertos en segundos, por qué decide ella ordenar la detención domiciliaria inmediata del expresidente Álvaro Uribe. Según este documento, el expresidente Uribe no tendría el beneficio de la suspensión de la pena, es decir, de quedar bajo libertad condicional, mientras se define la apelación que tendrá que definir antes del próximo 16 de octubre, si no quiere que prescriba el caso, el Tribunal Superior de Bogotá. Y leo textualmente, y luego estaremos analizando lo que dice. Aun cuando subyacen factores en favor del acusado respecto a la necesidad de la medida, habla la juez de la medida de aseguramiento y de la detención domiciliaria, tales como que Uribe Vélez ha comparecido ante este estrado de manera continua, asistiendo a cada una de las citas procesales como evidente actitud responsable y respetuosa, acudiendo también presencialmente cuando ha sido convocado y sin trastocar el normal desarrollo de los actos procesales, sin necesidad de su conducción, no es menos verídico, dice la jueza Sandra Heredia, que desde la fase primigenia de la actuación se desplegaron estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio, superando los márgenes legítimos de defensa que, si bien morigeró con el trasegar procesal, se erigieron como inferencias ineludibles que evadir la administración de justicia. También hemos de resaltar, dice la sentencia, dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar, su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país para eludir la sanción impuesta. La juez sugiere, si leemos este párrafo de la sentencia, 1, que las maniobras dilatorias de la defensa del expresidente Uribe, en opinión de la juez, y segundo, una posibilidad eventual de fuga, la llevan a ella a lo que estamos diciendo y que va a ser el eje de la discusión, a negar la posibilidad, en principio, digo sobre lo que va a leer, de la suspensión temporal de la pena, es decir, que a partir de este viernes tendría que permanecer en casa por cárcel, muy seguramente en su finca en Río Negro, el expresidente Álvaro Uribe, a la espera de la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá. Comienzo en la parte exterior de Palo Quemado. Sergio Barbosa, ¿está listo? Vamos con Sergio Barbosa. Sergio, 1:26, ¿qué pasa a esta hora en el complejo de Palo Quemado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Sergio? 1:26 minutos. Hola, Sergio, buenas tardes. Hola Ricardo, sí señor, buenas tardes. Mire, los saludo desde el complejo judicial de Palo Quemado. A esta hora hay muy pocos simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe, pero también hay muy pocas contradictores, digámoslo así. Hay personas que han pegado unas pancartas aquí frente a los juzgados de Palo Quemado, pero la situación por ahora es de completa calma. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos a lo que suceda una vez se instale esta audiencia en donde la jueza Sandra Heredia, pues,
la lectura de esta sentencia, que ya se conoce el monto de la pena en primera instancia, pero por el momento aquí en Palo Quemado todo es... Sergio, le pregunto, ahí lo vemos, Sergio, ¿ya hay manifestantes, ya hay gente agolpándose en Palo Quemado? Han empezado a llegar algunas personas, Ricardo, han instalado unas fotografías de Álvaro Uribe, estamos hablando, por supuesto, contradictores del ex jefe del Estado, pero poco a poco van llegando personas aquí al complejo judicial de Palo Quemado. 1:27, Sergio, gracias. En otro punto de Palo Quemado estará Juan Esteban Quintero en segundos. Antes, Mateo Piñeros, hay comunicado a esta hora del Centro Democrático a propósito de la condena a 12 años de cárcel contra el expresidente Álvaro Uribe. Ricardo, es el primer comunicado que emite el partido del expresidente Álvaro Uribe después de que conociéramos esta sentencia. Lo que anuncian es una marcha, dicen ellos, por todo el país y aseguran que es por la democracia y las libertades en Colombia, pero evidentemente por el expresidente Álvaro Uribe. Señalan en el comunicado desde el Centro Democrático: respetamos las instituciones y creemos en la justicia, pero también estamos convencidos de que hoy se está condenando a un hombre inocente. El presidente Álvaro Uribe Vélez, el líder que salvó a Colombia, es el comunicado a esta hora del Centro Democrático, en el cual respaldan al exmandatario, pero anuncian manifestaciones en todo el país para el 7 de agosto. Muy bien, Mateo, 1:28. Regreso al complejo de Palo Quemado con el recuento de esta historia, con lo que está ocurriendo a esta hora en torno a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. 1:28. En segundos voy con Mateo Piñeros. Doctora Diana Muñoz, bienvenida a esta transmisión especial. Quiero preguntarle, doctora Diana, sobre un párrafo de la sentencia que estábamos leyendo justamente a esta hora, que quisiera que usted nos ayudara a entender, porque son los argumentos de la juez Sandra Heredia para dictar detención domiciliaria desde este momento al expresidente Uribe. Y ahí hay una discusión jurídica gigante que seguramente va a quedar dilucidada esta tarde, cuando se termine la lectura definitiva y se haga la intervención de las partes y se conozca cuál va a ser el veredicto. Pero el resumen de ese párrafo que está en la página 1110, doctora Diana, es que la juez dice que ella tiene la potestad de dictar la detención domiciliaria desde este momento contra el expresidente Uribe, uno, porque su defensa incurrió en maniobras dilatorias, y segundo, porque dice que como es una persona que tiene gran reconocimiento a nivel internacional, podría abandonar el país para eludir la sanción impuesta. Es decir, sugiriendo que eventualmente, si dejan en libertad al expresidente Uribe, podría salir de Colombia y no pagar la pena, eludiendo la sanción impuesta. Ricardo, con las buenas tardes. Es gravísimo lo que menciona la jueza aquí, porque toma dos criterios que están absolutamente prohibidos en el derecho penal. Por un lado, toma en consideración las actuaciones de los defensores cargándoselas al procesado. Es decir, es normal que los abogados en el ejercicio del derecho de defensa planteemos solicitudes, eventualmente planteemos aplazamientos que son necesarios, interpongamos recursos, y eso toma tiempo. Pero ese ejercicio del derecho de defensa no puede ser cobrado al procesado. Esto es realmente un despropósito. Pero por otro lado, en lo que tiene que ver con la peligrosidad de, digamos, no cumplir la pena, que es la segunda parte del párrafo, esto también representa una gravedad, porque está asumiendo la mala fe, está presumiendo que por tener un reconocimiento internacional le queda fácil. Esto no puede ser una interpretación, sino que tiene que ser algo que tiene que haberse probado, y aquí no está probado. Es simplemente una opinión de la juez que utiliza como argumento para ordenar de forma inmediata la ejecución de la condena. 1:30. Juan Esteban Quintero, el recuento de la lectura del lunes pasado de esta primera parte del sentido de fallo condenatorio. Eso fue lo que pasó el lunes pasado. Ricardo, buenos días para usted y para todos los oyentes. 1:31 de la tarde, estamos aquí en los juzgados de Palo Quemado, muy atentos a lo que sea esa lectura del fallo, la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, por esos dos delitos por los cuales fue condenado: soborno en la actuación penal y fraude procesal. Ustedes ya lo decían muy bien al inicio de nuestra transmisión especial. El expresidente Álvaro Uribe finalmente fue absuelto por el delito de soborno en un hecho que está relacionado con la exfiscal de Justicia y Paz, Hilda Niño Farfani, en donde era supuesta víctima el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Les vamos a hacer un recuento muy sencillo de lo que fueron las últimas audiencias, Ricardo, de este proceso judicial. El lunes pasado, así fue como inició la audiencia que dirigió la jueza Sandra Liliana Heredia, en donde hizo un inusual discurso. Esto fue lo que dijo.
Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia. Así dio inicio la jueza Sandra Heredia, Ricardo, a esta lectura del sentido del fallo, y ya lo hablábamos al inicio. Este juicio estaba relacionado con una presunta intención de manipular testigos en diferentes cárceles del país. La jueza Sandra Heredia determinó que el expresidente Álvaro Uribe había dado instrucciones directas, había sido el determinador de su abogado investigador Diego Cadena, que terminó acudiendo a diferentes cárceles del país, puntualmente a 3 episodios: la cárcel La Picota, la cárcel de Cómbita y por último la cárcel de Palmira en el Valle del Cauca. Uno de los aspectos más llamativos que dejó esta audiencia fue lo que dijo la juez, de que le parecía incluso realismo mágico la forma en que el expresidente Álvaro Uribe se había enterado de esas presuntas intenciones que tenían testigos clave de la Fiscalía como Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido señalado paramilitar dentro de ese proceso, para retractarse de esos señalamientos que había hecho en el año 2011 en contra del expresidente Álvaro Uribe en una entrevista que se filtró a la prensa, la cual estuvo acompañada por el entonces representante de la Cámara, Iván Cepeda, y hoy víctima en este proceso que lo ha celebrado desde el pasado lunes. Escuchemos lo que dijo la jueza Sandra Heredia sobre ese episodio de cómo se enteró el expresidente Álvaro Uribe. Es así como parece descabellado también fabular que los planetas se alinearon en el mismo año, en el mismo mes, para que Enrique Pardo Hache, Victoria Eugenia Jaramillo Ariza, Ricardo Nicolás Huillas Empuyana, Rodrigo Vidal Perdomo y Diego Javier Cadena Ramírez, al unísono, buscaran ayudar a Juan Guillermo Monsalve Pineda, para que éste limpiara su conciencia diciendo la verdad y resolviera su situación jurídica, justo cuando el señor Uribe Vélez se hallaba en un momento decisivo, no solo por la época electoral, sino porque se debatía en la Corte Suprema de Justicia el destino de la denuncia formulada en contra de Cepeda Castro. Y esta es una situación que pretenden hacer creer que el señor enjuiciado no conocía, pero que en el afán de todos esos copartidarios de respaldo, con sus cuestionables gestiones, terminaron por demostrar que tenían conocimiento que sus líneas telefónicas también estaban intervenidas. Ricardo, en el caso del soborno en actuación penal, la jueza Sandra Heredia dijo que el expresidente Álvaro Uribe le había dado instrucciones directas al abogado Diego Cadena en por lo menos 3 eventos. El primero de esos tiene que ver con Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de la Fiscalía, quien se encontraba en la cárcel La Picota. El otro tiene que ver con Euridice Cortés, alias Diana. Y por último tenemos el caso de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Este es el momento. La jueza Sandra Heredia dice que el sentido de fallo es condenatorio para el expresidente. El señor Álvaro Uribe Vélez, un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude, de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades, y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior, realizado también a través de varios actos en los que... Ricardo, ese es un resumen de lo que fue la lectura del sentido del fallo. Son las 1:35 de la tarde aquí en los juzgados de Palo Quemado y ya estamos muy atentos a la llegada de las víctimas en este proceso. El senador Iván Cepeda asistió a todas las audiencias de carácter presencial, pero también estamos a la espera de los abogados de la representación de víctimas. Ahí tenemos al doctor Miguel Ángel del Río y al doctor Reinaldo Villalba. ¿Qué se espera que se dé en esta audiencia? Pues por supuesto la lectura, son más de 1000 páginas, 1114 páginas exactamente de la sustentación que dio la jueza Sandra acreditando que el expresidente Álvaro Uribe había cometido 2 delitos en toda esta trama de los falsos testigos que empezó por allá en el año 2011 y no es sino al año 2014 que finalmente empiezan esa serie de denuncias que iban de la Corte Suprema de Justicia. Este caso, Ricardo, inició en el Congreso de la República. El senador Álvaro Uribe Vélez se encontraba ocupando un puesto en la curul del Senado y finalmente en ese momento quien lo empieza a investigar es la Corte Suprema de Justicia. Todo es
a raíz de múltiples interceptaciones telefónicas de una investigación paralela que se estaba haciendo el congresista Nilton Córdoba, y es ahí cuando múltiples funcionarios del CTI se percatan de estas conversaciones que sostenía el expresidente Álvaro Uribe con su abogado Diego Cadena y terminan dando con toda esa trama de lo que fueron los falsos testigos por los cuales hoy es condenado por la justicia colombiana. Eso, lo que estamos viviendo en este momento aquí en los juzgados de Palo Quemado. Por supuesto, se vendrá la apelación. El abogado Jaime Granados ya ha confirmado que este caso va al Tribunal Superior de Bogotá y queda solamente una gran pregunta, Ricardo, y es si el Tribunal Superior de Bogotá va a poder emitir un fallo de segunda instancia antes de que el caso prescriba. Ya la fecha, ustedes lo han mencionado, sería el mes de octubre, y en ese escenario pues el caso podría extenderse un poco más. Sobre este sentido del fallo y ya la sentencia que tuvimos acceso más temprano, pues estipula que se tiene que cumplir una orden de detención de carácter inmediato y debería ser una prisión domiciliaria, y el documento especifica que sería en Río Negro, Antioquia, y no como muchas personas creen que sería en su finca en el ubérrimo, en el departamento de Córdoba. Muy bien, Juan Esteban, sí. La sentencia y el resuelve, doctora Diana, además entrega muchos detalles sobre dónde debe pagar la caución el expresidente Álvaro Uribe para su boleta de encarcelamiento. Da pistas clarísimas de que seguramente el sitio en el que tendría que pagar la detención domiciliaria, y ya nos vamos a detener sobre ese otro punto, va a ser seguramente en la finca del expresidente Álvaro Uribe en Río Negro. Todo lo dice la juez, tiene que hacerse en esa jurisdicción del departamento de Antioquia. En principio sí, pero el domicilio lo establece el procesado, de tal manera que si finalmente él termina indicando que será otro el domicilio en el cual él va a cumplir esta detención domiciliaria, pues simplemente el trámite se hace allí. En todo caso, a ejecución de penas no irá hasta que no se resuelva la segunda instancia, y allí es donde tendrá que terminar reposando el proceso, pero esto no ocurrirá sino hasta que la sentencia esté ejecutoria. Y estaremos pendientes de todo lo que viene a partir de ese momento. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con esta edición especial de Meridiano Blue, en la que estamos hablando sobre la lectura de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, que repetimos, fue condenado a 12 años de prisión.